Bueno tener pendiente siempre que esto no se trata de nosotros, sino que esto es Kairos al micrófono. Sean bienvenidos como siempre a una entrega más de nuestro podcast que hacemos con todo el corazón para la gloria de Dios y edificación de cada uno de ustedes. ¿Cómo están ustedes? Bien, feliz. Qué bueno, sí. Feliz. Están muy felices. ¿Por qué ustedes se ríen así tanto? Ok. Ay, esperemos que no vuelvas a faltar. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a hacer todo lo posible. Pero mire, yo me quedé mirando para allá atrás. Mire, eso está bonito. Sí, este set está bastante bonito. Y me llama mucho la atención. Me gusta como así, como resalta. Santa Biblia. Bueno, coge ahí un vientecito, pero mira para allá. Sí, definitivamente hoy estamos como bien abrazaditos, bien acogedores aquí en esta ambientación de una biblioteca y cargado de muchos libros bastante edificantes, Biblias, libros de aprendizaje del cristiano y demás. Yo me siento como intelectual. como cargada de conocimiento. Miren, ustedes saben que en nuestro país el mes de septiembre se conmemora como el mes de la Biblia. Y nosotros en honor a eso no podíamos dejarlo pasar porque la Biblia es la base de este podcast, la base de nuestra vida como cristiano. Y aunque es un libro que quizás uno claramente no lo va a cerrar y se lo va a comer, pero es un manjar espiritual al 100%. Entonces no podíamos, señores, de por Dios, dejar pasar este mes sin hacer algo conmemorativo de la Biblia. Así es. Y también destacar que la Biblia es ese libro que nos arroja luz en cada aspecto de nuestras vidas, que refleja en lo que hay en nuestro interior. O sea, esa luz es la que nos guía y también es la que saca lo que hay oculto en nosotros y a su vez entonces funciona como un bálsamo para moldearnos. Después de que nos dice, estás mal en esto, pero también te voy a enseñar cómo cambiar eso. Así es. Pero también hay que reconocer que la Biblia, a pesar de ser un manjar de bendición, también es un libro muy polémico. Porque cuando los hombres que no conocen a Dios quieren implantar sus propios conocimientos, ideologías y sus propios preceptos, entonces se cuentan con esta pared llamada Biblia que dice, ok, tú quieres implantar tus propios conocimientos, ideologías o preceptos, pero eso no agrada a Dios. Entonces, eso crea polémica porque entonces la gente quiere mostrar, o muchas personas quieren mostrar como que la Biblia es un libro desfasado, como que necesita ser actualizado para poder, es como si fuera una constitución que la cambian. Exactamente, entonces eso crea de cierta forma cierta polémica. Y pudiera yo irme un poquito más lejos. Crea polémica no solamente dentro de los que no conocen a Dios, también crea polémica dentro del pueblo que sí conoce a Dios, porque muchas veces quisiéramos como poder torcer de alguna forma algunos principios que Dios ya estableció para poder acomodarlo a lo que yo realmente entiendo o a la manera en la que yo interpreto las cosas. Entonces, la Biblia es un manjar que alimenta el alma, pero también para muchos es un libro un poquito que le crea polémica en ese aspecto. Entonces, esto que hablamos en este momento no será lo único que vamos a decir. Vamos a hablar un poquito más acerca de este libro que nos señala y que nos da la verdad, la enseñanza del libro veraz, la Biblia. Así es. Y ya entrando en materia y hablando un poquito más profundo en cuanto a la Biblia y no quizás considerando esos aspectos como cuántos libros tiene la palabra de Dios, quién le escribió, cómo fueron inspirados, porque esa parte ya nosotros, aunque es muy importante decir que fueron inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo, pero ya nadando un poquito más profundo en cuanto a aquellos que implementan la Biblia, aquellos que sí creen, pero también la implementación de aquellos que no creen en la palabra del Señor. Nadaremos un poquito más profundo en esa área en este momento. Así es. Yo pienso entonces que para iniciar hay que destacar que la Biblia es un libro trascendental y que debe de asombrarnos esa parte, porque si la analizamos, el contenido de la Biblia
se aplica perfectamente a estos tiempos. O sea, no hay nada que no haya pasado, que la Biblia no establezca en su palabra. No hay situación que no se presente en estos tiempos, en este momento, que la Biblia no la detalle. Pero lo impresionante es que incluso también se aplicaba perfectamente en los tiempos pasados mientras estaba siendo escrita. Amén. Cuando estaba siendo escrita, todavía ahí se aplicaba. Entonces, eso nos hace entender que no hay nada nuevo que en la Biblia haya que agregársele. La Biblia no necesita nada nuevo. Es un libro viejo, pero nuevo a la vez, porque no hay que actualizarlo de nada. Sí, que su palabra se renueva cada mañana para nosotros. Así Y esto también nos demuestra que es un libro que va mucho más allá y que su autor tiene una mayor visión que cualquiera de nosotros, porque aún habiéndose, como tú decías, aún habiéndose escrito en ese entonces, ya todo lo que nosotros estamos viviendo estaba dentro del plan perfecto del Señor. Y por eso todas estas cosas son tan aplicables a nosotros. Parecen algunas un poco pesadas, algunas muy lógicas, otras no tanto. Algunas son más digeribles que otras, pero todas fueron pensadas perfectamente para que nos edifiquen tanto a nosotros como a aquellos de los que nosotros tenemos conocimiento a través de ella misma. Amén, amén. Y es importante eso que tú acabas de mencionar, Carla, de que la Biblia es un libro que ya encierra toda una historia desde el principio hasta el fin. Y vemos que el Señor abre un capítulo y cierra un capítulo desde el Génesis, porque cuando Él promete a su Hijo, está abriendo un capítulo, pero ahí mismo entonces Él cierra el capítulo dándole el final entonces a Satanás de que iba a ser golpeado en la cabeza. Pero entonces eso es como la parte inicial y la parte final del libro, o sea, las partes de afuera, pudiéramos decir. Pero entonces lo que viene en la parte interior, que es lo que se va escribiendo, entonces cuenta las historias del hombre, de cómo era su proceder, pero también cómo iba a ser su final. Pero también el Señor le da al hombre, si tú caminas por el camino derecho, entonces tú vas a tener un final. Pero entonces también si caminas por el camino incorrecto, entonces también vas a tener un final. O sea, que el Señor escribió toda su palabra, aunque luego más adelante la historia se comenzó a desarrollar, pero ya el Señor tenía su palabra escrita y determinada para el ser humano. Así es. Y también es importante recalcar que la Biblia no es un libro como genérico. O sea, no es un libro donde, porque si es un libro, por ejemplo, de medicina, tú vas a ir a encontrar asuntos de medicina simple y llanamente. Y aunque encuentres información valiosa en cuanto a la medicina, puede que en un momento esa información sea muerta, porque ya hay una información más actualizada en cuanto al campo de la medicina. Pero cuando te vas entonces a la palabra, dice la Biblia, o sea, cuando tú lees algo hoy, que lo lees mañana, tú recibes un nuevo alimento, aunque hayas comido lo mismo. O sea, tú recibes nuevos nutrientes, aunque hayas comido lo mismo. Entonces, eso es algo maravilloso en cuanto a la palabra, que no importa las veces que tú la leas, no importa las veces que tú repitas la historia, siempre el Señor tiene una enseñanza diferente y un alimento diferente para tu vida, para poder crecer y avanzar en nuestro caminar como creyentes en la fe. Así es. Y también entiendo que el Señor incluso lo hace así, que es como una motivación para uno mismo también a indagar en la palabra. Porque quizás incluso yo puedo en mi casa leer un versículo y que el Espíritu Santo me lleve a cierto entender de ese versículo. Pero entonces cuando llego aquí, que la prédica es de ese mismo versículo, el Espíritu Santo a través de otra persona me revela otra parte, pero es todo del mismo versículo. Y eso es como un incentivo para nosotros, para que nosotros digamos, bueno, ¿qué el Señor me trae esta mañana? ¿Qué palabras nuevas, viejas pero nuevas, el Señor me da esta mañana? ¿Y qué entendimiento nuevo y fresco el Señor trae a mi mente esta mañana? Yo pienso que es algo demasiado ingenioso y a la vez divertido, porque uno puede leer, por ejemplo, todos esos libros de ciencia y cuando uno lo lea, uno va a tener el mismo resultado siempre. O sea, eso no va a cambiar a menos que, como tú decías, haya una actualización. Bueno, ya no es esto, ahora es esto. Uno siempre que lo lea, el mismo resultado, pero la Biblia no. Te va a traer resultados diferentes y se aplica a cada momento de nuestra vida según lo que estemos viviendo, porque puede que yo lea un versículo hoy que yo diga, oh, ok, entiendo. Pero entonces luego, vamos a ir 2 meses después, me encuentro en una situación donde ese versículo que yo le dije, que yo dije entiendo, yo lo leo de nuevo y yo digo, ahora sí entiendo qué es lo que pasa. Sí, y definitivamente la Biblia es un libro tan elemental en nuestras vidas
que se nos aplica aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Y me explico en este sentido. Incluso aquellos que dicen no profesar la fe del cristianismo y no creer en la palabra de Dios, incluso esas personas viven o disfrutan de cosas que están establecidas en la Biblia. Y esto es un asunto que a mí hace mucho tiempo como que me ha llamado la atención, como cuando me voy dando cuenta de esos detallitos. Por ejemplo, cosas que nosotros tenemos como seculares, pero que su fundamento salió de aquí. Tengan la palabra. El jubilarse de su empleo. Aquí una vez se predicó un mensaje con respecto a eso, al significado de el jubileo en la Biblia. Yo lo voy a invitar a usted que usted lea eso, sobre todo al que tenga sus dudas de si realmente está viviendo cosas que dice la Biblia. O sea, no hay manera de que nosotros nos saquemos ese fundamento que es la Biblia. El jubilarse aparece en la Biblia como que después de cierto tiempo se hacía una fiesta, un jubileo en el que se le daba libertad a los esclavos. Y esa gente disfrutaba de ciertos beneficios por todo su tiempo de trabajo. Nosotros pasamos toda nuestra vida trabajando, esperando que llegue el tiempo de jubilarnos. Así ¿Y es. eso de dónde salió? De la Biblia. O sea, tú creas o no creas, lo vives. Así es. Y también pasa con la Navidad. La Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo. Esa gente que es incrédula celebra la Navidad, disfruta de la Navidad o del día feriado, aunque no quieras aceptar la veracidad de la Biblia y lo elemental y fundamental que es para la vida de nosotros como seres humanos, disfrutas de ella y en ese momento no te quejas. Aunque no de la manera quizás como debería ser, conmemorando. Pero de alguna manera pero se beneficia. influye, exacto, en nuestras vidas. Y otra cosa que cuando tú mencionabas lo controversial que es la Biblia y demás, las leyes que hay establecidas sobre la ideología de género, por ejemplo. Es controversial, pero ¿de dónde surge eso? ¿De dónde surge? En nuestro país, sobre todo, hay muchas leyes que están fundamentadas en la Biblia. Que están escritas de otra manera, porque no te van a poner la cita bíblica, pero están ahí. Entonces, como que también, si nosotros nos damos la tarea, sobre todo resaltando este mes, de analizar cuáles son esos fundamentos por los que se rige la humanidad, el mundo en general, porque mencionamos... La moral. Exacto, la moral de la persona. Todo sale de la Biblia. Nosotros probablemente, o hay personas que no han profundizado en ella, pero están viviendo de su fundamento y de lo que está establecido en ella sin saberlo. Eso es así. ¿Sabe? Algo muy importante a resaltar también. Hay personas que dicen, no, la Biblia simplemente fue escrita por hombres. Y a veces quieren atribuir esa escritura a hombres que simplemente se sentaron y escribieron lo que ellos entendían. Yo no la creo porque eso fue hombre que Exacto. lo hizo. Yo no creo eso porque fueron hombres que escribieron eso. Pero ¿qué pasa? Que toda la historia que nosotros podemos obtener, o sea, toda la información histórica, también fue escrita por hombres. La única diferencia es que es una historia muerta, es una letra muerta como tal. Pero aquí pasa algo y Pablo se lo explica en 2 Timoteo 3, 16, 17, cuando le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no fue que simplemente esos hombres se sentaron, déjame, la musa la tengo activa hoy. No, fue que Dios, fue escrita por hombres, pero que Dios los inspiró a escribir. Pero también le dice, no solamente es inspirada por Dios, sino que tiene una utilidad. Y dice, es útil para enseñar. Es una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, sobre todo de la vida, de cómo conducirse conforme le agrade a Dios. La Biblia entonces le enseña. Así es. También es útil para reprender. En nuestro aprendizaje, en nuestro proceso de aprendizaje, vamos a cometer errores. Entonces vamos a la palabra y ella también, así no, enderézate. Dice también que es útil para corregir. O sea, lo estás haciendo de la forma incorrecta. A veces va a venir una reprensión fuerte, pero a veces va a venir, no, mi hijo, enderézate. Es por aquí, por allá. También para instruir en justicia. Y tú mencionabas de las leyes del país, que están fundamentadas en la palabra, aunque de otra forma. Pero toda persona,
cuando quizás tiene un caso que le mataron a un familiar o algo, quiere que, los abogados o el juez sea justo. Pero la única forma de implementar la verdadera justicia es conociendo a Dios y aplicando su palabra. Amén. A fin de que el siervo de Dios o el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, que hay aquí como un organigrama o un esquema perfecto para un fin perfecto. Exacto. Y todo ese fin perfecto procede de la palabra del Señor. Así de esa escritura que fue escrita por hombres, pero que vino de una inspiración plenamente divina. Así es. Y eso entonces también nos remarca la importancia que tiene la Biblia en el vivir del creyente. Porque hay algo que a mí me pasa en lo personal y es que cuando yo veo personas, ¿verdad?, inconversas, que hacen videos, debatiendo, diciendo por qué la Biblia, por qué ese libro no es un libro veraz, por qué ese libro es un libro obsoleto, hablan del evangelio y se ponen a hablar todo lo que ellos entienden. Entonces ahí yo realmente lo admito, me incomodo porque digo, ellos están hablando algo de lo que ellos no tienen base y ellos no conocen. Entonces, la Biblia es el medio a través de que el cristiano puede conocer quién es su Dios verdaderamente, sí, a qué tipo de Dios ellos le sirven, quién es ese Dios, qué ese Dios quiere para ellos, es a través de la Biblia. Entonces, ver todas estas personas que, según su suposición, ellos entienden que se ponen a dar ideas de quién es Dios, de cómo es el evangelio, pero no son personas que son enseñadas en la Biblia. Ellos están hablando sin tener una base concreta, real, que sea aplicable a lo que ellos están diciendo. Entonces, eso me choca mucho en esos momentos, pero luego entonces recuerdo que realmente las cosas de los espirituales, los carnales no la entenderán. Así y son personas que aunque lean la Biblia como la van a leer no con la intención correcta, sino con la intención de rebatir y de refutarla, ellos no la van a entender. No la leen tampoco con la guianza del Espíritu Santo, no piden dirección a Dios para leerla. Exactamente. Entonces, es importante que nosotros los cristianos no caigamos en ese error. Nosotros no vamos a poner a hablar disparate del evangelio y de Dios, no, pero nosotros tenemos que conocer quién es nuestro Dios, nosotros tenemos que conocer quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, nosotros tenemos que conocer y eso se hace a través de la palabra de Dios. Amén. Una vez dijeron algo que eso me marcó mucho, no recuerdo si fue aquí en la iglesia, o en uno de los estudios de Marías, que se decía, todo precepto que uno crea tener de Jesús que no está fundado en la Biblia no es Jesús. Todo lo que tú creas saber de Dios, que tú cuando lo buscas en la Biblia no lo encuentres, no es Dios. Eso no es Dios. Una cosa tuya. Exactamente. Y eso me ha marcado porque eso me hizo a mí entender lo importante de la palabra de Dios. Siempre se remarca que como cristianos debemos de leer la palabra de Dios. Pero ahí yo entendí verdaderamente que no es solo una cuestión de disciplina, de ser disciplinados, porque es una disciplina espiritual y es necesario. Es que es necesario por algo. Es para que tú conozcas a tu Dios y eso realmente me impacta mucho cada vez que me acuerdo de eso. Realmente es así, realmente es así. Cuando nosotros queremos conocer acerca de alguien importante, o sea, en el sentido de que quizás dejó un legado, que marcó de manera positiva o también negativa la historia, nosotros tenemos que ir a los libros a investigar y conocer esa información acerca de esa persona. Pero vamos a conocer leve información, una ligera información de esa persona. Hay datos que no vamos a conocer de esa persona. Sin embargo, nosotros que queremos conocer a Dios, lo más mínimo de Dios que está revelado para nosotros, todo está aquí expreso en la palabra. Sí, así es. Podemos aprender de Dios qué le gusta, qué no le gusta, qué lo deleita, qué lo irrita, qué le espera de nosotros, qué Él entonces nos va a dar. O sea, todo lo que nosotros queremos conocer en cuanto a la persona de Dios está expreso en la palabra. Entonces nosotros no podemos andar. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros no podemos andar a ciega o andar a escondida como cristianos porque nosotros tenemos ya la lámpara, la luz. Pero si nosotros tapamos nuestros ojos y esperamos que ella entonces nos alumbre, ella va a seguir siendo luz. Pero nosotros de manera ignorante estamos tapando nuestros ojos, no vamos a poder ver. O sea, lo que quiero decir es que la Biblia ya está expresa y abierta hacia nosotros como una luz.
Está abierta hacia nosotros como una luz. Solamente nosotros necesitamos ir a la luz y conocer a aquel que irradia de ella. O sea, al mismo Dios que está ahí, que es la misma luz expreso o manifiesto en la palabra. Entonces, es por eso que es de suma importancia que nosotros, como tú dices, no hagamos esto como simplemente déjame leer los versículos del día, sino déjame conocer a Dios por medio de lo que Él me está expresando en su palabra en este día. Amén. Y es que, sobre todo, no voy a decir que es complicado, que es difícil, no. Es imposible mantener una relación con alguien que tú no conoces. Entonces, nosotros no podemos querer vivir el evangelio o caminar este camino de la fe sin conocer al dueño del camino y al que es el camino. Así es. O sea, Él es. Entonces, si nosotros nos descuidamos en este sentido o nos hacemos otras ideas, no hay forma de que nosotros vivamos el evangelio. Y este mes siempre suele hablarse mucho más de la Biblia por el mismo tema de la festividad y demás, pero lo que nosotros queremos lograr con esto, sobre todo, aparte de hacer la mención por el mes de la Biblia, es que esto se convierta en el fundamento de verdad de nuestras vidas y que en nosotros se cree esa necesidad de intimar con Dios y de conocerle, porque para ninguno de los que ven este podcast es un misterio que nosotros acostumbramos a utilizar la Biblia en nuestros episodios. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos bendice a través de su palabra. Amén. Así es. Entonces, si nosotros lo que estamos buscando es ser de bendición para ustedes, tenemos que buscar primero la bendición que el Señor tiene para nosotros, para poderles dar algo. Así Entonces, créanme, lo único que se obtiene de crear una intimidad con Dios a través de su palabra es bendición, bienaventuranzas, dichas, gozo, paz, restauración, renovación, sanidad, todo lo bueno. Así es. Todo lo bueno que nosotros pase por nuestra mente finita está aquí. Así es. Y aparte de eso, que hay una restauración, pero a veces desestimamos lo mucho que la Biblia puede transformar nuestras vidas y transformarnos a nosotros como creyentes. Y la primera transformación que hace es con nuestra relación con Dios. Y hemos hecho mucho hincapié en esto porque es demasiado importante. Pero es que yo, en lo personal, entiendo que no es lo mismo tú entender, decir, bueno, sí, Dios es grande. Voy a orarle a mi Dios que es grande. A tú, cuando vas a orar, voy a orarle a mi Dios que es grande. Ese Dios que hizo la tierra con su palabra. Ese Dios que dividió el mar en dos para que su pueblo caminara. Ese Dios que andó como pilar de fuego y como pilar de nube. A ese Dios de esos tiempos, que sigue siendo el mismo Dios, a ese Dios yo le voy a orar. Es una perspectiva muy diferente cuando tú tienes una situación que te agobia y tú dices, wow, Dios mío, pero déjame orar. Y cuando tú vas a orar, tú te acuerdas que a quien tú le vas a orar, no hay forma ni manera. Que si tú te recuestas en Él, que si tú confías en Él, si tú le sueltes a Él, como dice la gente, tú vas a sentir una paz increíble porque tú sabes que lo que sea que Él haga dentro de su voluntad va a ser lo mejor para ti. Amén. Aunque al principio no se vea así, va a ser lo mejor para ti. Y luego está entonces la transformación como persona tuya, porque al tú ver la Biblia, te ves como en un espejo donde tú dices, wow, pero la Biblia... la palabra de Dios me dice que yo no debo de hacer esto. Y ahí el Espíritu Santo aprovecha y va trabajando en ti. Hay algo que yo sigo una muchacha que la encontré en TikTok y ha sido un gozo para mí verla a ella porque ella tuvo un encuentro con Dios luego de una situación muy fuerte. Ella vive en Estados Unidos y ella dijo, bueno, pues yo voy a empezar a leer la Biblia. Y ella ha hecho como videos, como narrando lo que ella va leyendo la Biblia desde el principio y ahora va por Éxodo. Ahora va por Éxodo ella. Y ha sido una alegría para mí verla porque he visto cómo al principio ella decía, por ejemplo, ella decía, perdónenme, es que yo tengo mucho problema con decir como malas palabras en inglés y todo eso. Y a medida que los videos de ella van corriendo, que ella sigue leyendo, se le ha visto un cambio. Pero es una cosa que cuando tú lo ves, tú te deleitas porque tú dices, la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Amén. Mira cómo está vivificando esa muchacha. Y
O sea, desde el principio uno se alegra y dice, qué bueno, pero al ver todo lo que ella ha leído y cómo se nota bastante, cómo la palabra de Dios ha sido una fuente de vida para ella y le ha servido para moldearse a la imagen que Dios quiere de ella. Entonces, eso realmente ha sido, me río mucho viendo sus videos y me da mucho gozo ver que hay pruebas de que la Biblia vivifica verdaderamente. Amén. A mí me gustó mucho eso que tú dijiste, de que la Biblia es como un espejo. Pero sabes, cuando uno va al espejo, él simplemente te va a decir todo lo que ve. Si te ve, si ese día tú no estás bien arreglado, el espejo te va a decir, bueno, mira, yo lo siento mucho, pero eso es lo que yo veo. No hay otra cosa. Si te ves sucio, o sea, lo que yo veo es sucieza. Pero qué maravilloso saber es que la Biblia es un espejo que te muestra lo sucio que tú estás, pero entonces también te da todo para limpiarte. Dice, ok, mira, tú estás sucio, pero entonces aquí mismo está lo que tú necesitas para limpiarte. O sea, que no solamente te deja con esa imagen oscura y negra de ti, producto del pecado, sino que te dice, mira, aunque tú te sientas sucio y tus pecados son rojos como el carmesí, aquí mismo toma el paño que se llama Jesús para limpiarte y para hacerte entonces limpio como blanca lana. Así o sea, que la gente entienda que aunque se pueda sentir en un momento desesperanzado, que se sienta sucio, que quizás sienta que en algún momento de su vida se siente como agobiado en gran manera. La misma Biblia dice, vengan a mí, dice el Señor Jesús, los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Que cuando tus ideologías chocan con ella, dice, a mí no me gusta eso, dice el Señor, por medio de su palabra. Él te dice, a mí no me gusta, pero yo te voy a enseñar cómo tú debes caminar para que entonces tú y yo andemos en armonía por medio de mi Hijo. Entonces, qué maravillosa es la palabra del Señor, que no es un libro de letra muerta, sino que es un libro de letra viva, y que aunque a veces nos quieran matar, ellas mismas entonces dicen, no, hay vida para ti. Así Amén. es. Yo creo que nosotros hemos sido vivificados en gran manera en esta ocasión y tenemos mucho más que compartir. Si nos quedamos aquí hablando de las grandezas y de las bendiciones que nos aporta la palabra, no terminamos. Así es. Y entonces tenemos otras cositas por ahí que compartir con ustedes y yo creo que por eso lo podemos dejar aquí. Hay más, pero Hay podemos más. dejar aquí. Vamos a cerrar con lo siguiente. Sepan que la Biblia es un libro veraz, que todo lo que dice es verdad y como la verdad transforma, la Biblia te transforma porque es la verdad. Amén. Amén. Bien, seguimos aquí. Como les dije, tenemos un poquito más de cosas que ofrecer en esta ocasión y nos sentimos agradecidos, bendecidos porque en este momento nos acompaña una hermana en Cristo, sierva del Señor, joven de nuestra congregación, nuestra querida Madeline. Fuerte aplauso para Madeline. Madeline es la líder del Club de Lectura Elohim, un club de estudio de la palabra de nuestra congregación y nada, saluda Madeline, bienvenida. Buenas. Dios les bendiga, chicos, ¿cómo están? Amén. Todo Todo bien. Gracias por la invitación. Señores, vamos a hacerle pregunta a Madeline para que la gente se entere de por qué ella está aquí con nosotros, porque ella tiene unas informaciones que darnos. Así Sumamente importante. Y tú mencionaste que ella es líder de uno de los ministerios que yo pudiera decir uno de los más importantes de la iglesia, porque es el Club de Lectura Elohim que se encarga o se dedica a estudiar la palabra. Amén. Amén. Pero ella no va a hablar de Elohim. No. Ella va a hablar de una feria. Así es. Madeline, sabemos que ya este es el tercer año que se va a estar llevando a cabo la feria bíblica que tiene la iglesia. Pero me gustaría saber primero cómo nace la feria. Bien, en el Club de Lectura Elohim estábamos reunidos y como por el mes de la Biblia siempre hacemos actividades, surgió la idea de hacer una feria interna, o sea, y nosotros invitar a la iglesia por sociedades, un día a los niños, un día a los adolescentes. Entonces, luego que lo ponemos en la mesa para organizarlo, dijimos, es mejor hacerlo un día, entonces que la iglesia completa pueda participar e invitar a otras personas también fuera de la iglesia. Ok. ¿Y qué nombre más o menos recibe y por qué el nombre que tiene, verdad, la feria?
Exacto. Bien, el nombre que recibe es In Light, y en español es En Luz. Entonces, no solo se enfoca en la Biblia como Dios hablándonos a nosotros, sino como un manual para que el hombre pueda guiarse y tener luz y ser luz a otros. Sí, porque realmente han pasado ya varios años y siempre tiene un norte distinto la feria. Sí. Entonces, considerando eso, nos gustaría que tú nos digas, este año, enfocada en qué va a ser la feria. Este año va a estar enfocada en la singularidad de la Biblia y las evidencias que avalan esa veracidad. La Biblia, como ustedes mencionaron hace ratito, la Biblia es un libro que ha sido muy atacado. Muchas personas quieren destruir la palabra del Señor. Y es singular, Nisbi dijo, es inspirada por Dios. Es singular porque a pesar de todo este tiempo que tiene, no la han podido destruir. Es singular por lo que hace en tu vida. Es decir, te cambia, que Carla lo mencionó. Entonces, en esta feria, no solamente para nosotros los cristianos, sino también para aquel que no cree, nosotros queremos demostrarle que la Biblia es un libro singular, es diferente a otros. Y queremos también, a base de las evidencias, para esos escépticos, demostrarle que la Biblia va de la mano con la profecía, que lo que dice la Biblia se cumple, con la ciencia, que la ciencia decía una cosa, pero ha tenido que justificar, decir que verdad, que lo que dice la Biblia es así. También hablar sobre la arqueología. Todos esos hallazgos que se han encontrado han caído como en el punto de que, oye, la Biblia estaba en lo cierto. Muy bueno, muy bueno. Realmente muy eso va a estar atinado. bueno, sí. Pero entonces, como está muy bueno, ¿verdad? Está interesante, Madeline. ¿Qué fecha es la feria? ¿Cuándo es? ¿La hora? Infórmanos porque queremos saber. Bien. La feria va a ser el viernes 20 y sábado 21 de septiembre, o sea, de este mes. El viernes vamos a iniciar a partir de las 5 de la tarde y el sábado vamos a iniciar a partir de las 3 de la tarde. Ok, o sea, no, que es diferente a los años anteriores, porque a años anteriores era un solo día. O sea, que podemos decir que esa es una de las innovaciones que va a tener la feria, es para que no se la pierda nadie. Hay una innovación también, es que hay una iglesia invitada. Oh, pero qué bien. Para innovarla y motivar también para que otras iglesias vean lo que el tabernáculo está realizando. Justo eso te iba a preguntar, si la feria es abierta a todo público, si tiene algún costo, todo eso. Totalmente gratis, es abierto a todo público. Y vengan, disfruten, compren y participen. Sí, que es muy importante se compren, pero no porque la feria esté hecha para lucrarse en algún sentido, sino digo que es importante porque aparte del conocimiento que se brinda, también está dividida siempre por cubículos y también están esos cubículos que son de ventas y a veces, bueno, todos los años han colaborado librerías. Como hay diversidad, algunas personas venden comida, hay tiendas como de artículos también. La hermana Madeline, Espíritu Santo. Que son personalizados, que tienen citas bíblicas impresas y demás. O sea, hay muchas cosas muy chulas. Y siempre para cerrar hay algo. Entonces, explica un poquito cómo va a ser el cierre de la feria, los días. Bueno, en el primer día, que va a ser el viernes, vamos a cerrar con un panel. Ok. Y disculpen. Vamos a cerrar con un drama. Ajá. Y el segundo día vamos a cerrar con un panel. Ok, entonces eso quiere decir que ya cuando se está acercando la hora de cierre de la feria, todos nos concentramos en qué parte de la iglesia. Nos vamos a concentrar en el parqueo. Okay. Ahí se va a realizar toda la feria. En el parqueo de arriba van a estar la área de venta de comida. Y en la iglesia de niños, entonces va a haber actividades para todos los niños, para que puedan disfrutar, actividades bíblicas y actividades también de juego, para que ellos puedan tener un momento agradable en los que los padres pasan por los cubículos a escuchar sus exposiciones. Es muy importante ese detalle de los niños porque pasa generalmente que a veces los padres no asisten a las actividades porque no tienen con qué dejar al niño. O sea, y eso también es la fortuna, la bendición de la palabra, que es para todos. Siempre hay contenido para todo, para el chiquito, para el que no habla, para el que ya habla. Para el que dejó de hablar.
Entonces, eso quiere decir que está imperdible. Que vengan Amén. todos. Pues Así es, vengan todos. agradecemos a nuestra querida Madeline por estar compartiendo con nosotros. Y si ustedes quieren venir y disfrutar de la feria, de esa cita totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Pueden comprar, pueden compartir en familia, en fin, van a disfrutar y van a andar in light. Nada, llegó el tiempo que usted sabe que no me gusta, pero nada, nosotros tenemos que despedir. No, todavía, Nisby. No nos vamos. Para tu dicha. ¡Au! No nos vamos. Me Hoy no nos están vamos así. alegrando. ¿Y qué hay? Que ustedes no me han dicho nada. Tú sí sabes. Lo que pasa es que se te está olvidando. Nosotros aquí vamos a hacer un sorteo. Vamos a regalar unas Biblias porque no podemos ir así. Ay, yo haciendo cocote, que yo pensé usted me habían dado esta Biblia, ¿verdad? Hay un sorteo. Que te la dieron, Y esa lindo. Biblia, yo dije, wow, pero me están No, tratando claro que bien no. esta gente en el mes de Bueno, la Biblia. Ustedes tienen las Biblias y yo tengo aquí cargado mostrarla. el post que se hizo en la cuenta de Instagram de Kairos Ministerio Juvenil para que Bueno. participaran. Si usted no participó, se lo pierde usted. Lo siento. Aquí vamos a sacar 2 ganadores, una chica y un chico, para que se lleven estas Biblias porque no las queremos. Queremos regalarlas porque nosotros tenemos, ¿verdad que sí? Claro que tenemos. Ok. No, yo tengo, pero si me quieren, bueno, pero Tenemos, nada. Nisi. Si sale uno de nosotros, yo lo hago de nuevo. Entonces, vamos a empezar. Ta, 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 ta. Nada, muy bonita, pero hay que entregársela a los ganadores. A Sí, los pero no se acerquen a ninguno de nosotros. Quiero que sepan que estamos muy felices de que podamos bendecir a 2 personas con estas Biblias, pero no las vamos a entregar nosotros. Vengan a la feria la primera noche, bueno, el primer día. En el cierre de ese día van a hacer la entrega oficial de las Biblias. Así que nada, nos vemos aquí. Stay tuned. Y recuerden que esto no se trata de nosotros, que estamos un poco conmocionados por el regalo, sino que esto fue Kairos al micrófono.